Dios es bueno, amén. Muy bien, ¿cuántos están teniendo un feliz año 2022? ¿Verdad? Yo creo que aún en medio de las circunstancias o de los momentos difíciles, tenemos un Dios que nos da gozo, que nos da alegría, que nos da fortaleza, amén. Entonces, decidimos llamar el título de esta serie Feliz Año Nuevo 2022. Así es que yo creo que más que un deseo es algo que necesitamos abrazar, hacerlo nuestro, recibirlo, porque como lo hemos comentado, la felicidad no tiene que ver con mis circunstancias, con mis situaciones, sino la sabiduría tiene que ver, la alegría, la felicidad tiene que ver con el gozo del Espíritu Santo, ¿verdad? Lo hemos comentado, dice la palabra, que el reino de los cielos no consiste en comida o en bebida, sino en justicia, en paz y en gozo en el Espíritu Santo. Y Nehemías dice en la palabra que el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Amén. Entonces vamos a tomar un momento de oración. Gracias a Dios el hermano Fidel está mejor. Andy también, gracias a Dios, está mejor. Entonces, bueno, pues vamos a darle gracias a Dios y vamos a bendecirlos. Que Dios traiga una sanidad completa y que ya la próxima semana puedan estar aquí. Ya prácticamente 3 semanas que se ausentaron, así es que yo creo que ya pasaron bien su proceso. Así es que primeramente Dios. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia. Dios, dedicamos este momento, este tiempo para orar, Señor, y agradecerte, bendito Padre, por la oportunidad de estar delante de ti, Señor, pero también para orar por nuestros hermanos, bendito Padre, que han estado pasando por el medio de esta situación de enfermedad, Padre. Te damos gracias, Señor, porque has tenido cuidado de ellos, Señor. Gracias, Señor, porque tú les has levantado, Padre. Bendecimos a Fidel, bendecimos a su familia, Padre. Oramos, Señor, que tu palabra y tu presencia el día de hoy les estén bendiciendo, fortaleciendo, Padre, en el nombre de Jesús, bendito Señor, lo mismo que a Andy, que a Hugo, bendito Señor. Oramos, bendito Padre, que hoy tu presencia, bendito Dios, así como lo has traído, lo has manifestado sobre cada uno de nosotros, venga sobre ellos, Señor, les abrace, les fortalezca, Padre, y cada uno podamos tomar, Señor, la parte que nos corresponde de congregarnos, de servirte, de honrarte, bendito Padre. Aún bendecimos también a Irving, bendito Señor, declaramos sanidad sobre su cuerpo, Padre. Te agradecemos, bendito Dios, porque nos damos cuenta que aún en medio de las circunstancias tú estás con nosotros, bendito Padre. Señor, te alabamos, te bendecimos, Dios, y te damos a ti todo el honor y toda la gloria por lo que tú haces, Dios. Oramos, Señor, aún por las personas que aún no han podido venir, Señor, por una o por otra cosa. Padre, toca sus corazones, Dios. En el nombre de Jesús, Padre, que cada persona, Señor, que no ha regresado o no ha vuelto a venir, bendito Padre, en este tiempo, Señor, tu hermosa presencia, Padre, sí, bendito Dios, tu amor, bendito Padre, toque el corazón, Señor, y podamos ser obedientes a tu consejo, que es que no nos dejemos de congregar, bendito Padre. Porque dice tu palabra, Señor, que cuando estamos en los atrios, Señor, cuando estamos en tu casa, ahí somos sembrados, ahí florecemos y ahí damos frutos, Señor. Y anhelamos que cada uno de tus hijos, Señor, que no han podido venir, y aún los que no te conocen, Señor, también puedan ser plantados en esta tierra, puedan dar un fruto, Señor, y puedan florecer para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios es bueno. Y hoy estamos cerrando justamente esta serie que ya prácticamente cumplimos el mes. Cerramos el día de hoy con un tema muy especial. La verdad creo que es uno de los regalos más grandes que Dios nos ha dado, y es la amistad. Le hemos llamado como nombre, inspirado en el versículo de Proverbios, en todo momento, ¿qué dice? Ama al amigo. En todo momento ama al amigo. Qué interesante forma en que lo expresa el rey Salomón. Dice, en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Él expresa esta parte como
algo muy interesante. Tú y yo recordamos que el Señor Jesús fue traicionado, fue llevado a la cruz, ¿verdad? Podemos decir que pues uno de los más cercanos, uno de sus mejores amigos, ¿verdad? En el libro de los Salmos encontramos que Jesús se refiere a Judas como uno de sus mejores amigos, uno de los más cercanos. Dice, lo hubiera esperado de alguien lejano, pero de alguien tan cercano como tú le era difícil. Pero aún así Jesús lo consideraba su amigo, y sabemos tú y yo también que todo esto tenía un propósito y un plan, no fue casualidad, ¿verdad? Dios había determinado que Jesús entregara su vida por cada uno de nosotros. Pero esto nos lleva a entender que Jesús se rodeó de buenos amigos. Jesús se rodeó de personas con las que Él pudo desarrollar una buena amistad, una buena relación, ¿verdad? Pedro, Juan, Jacobo, ¿cómo se llaman los demás? A ver si se acuerdan. Pedro, Juan, Jacobo, a ver, faltan 8 más. Mateo, Judas, el otro Judas, ¿no? ¿Habían 2 Judas? El bueno y el malo. A ver, ¿quién más? Sí, Simón es Pedro, es el mismo. ¿Cuántos llevamos? Llevamos como 8, ¿no? A ver, ¿quién más? A ver, Juan, Pedro, Jacobo, Mateo, los 2 Judas, ya llevamos 7. A ver, ¿quién más falta? Andrés. Lucas ya fue después de los discípulos. ¿Quién más? Marcos también fue después. Sí. 5. Pablo también fue después. Pedro y Pablo eran hermanos. No, ¿verdad? Eso ellos no. Sí, creo que hay que leer la Biblia. Salgamos de dudas. Creo que está en el principio de Mateo, no, en Mateo 10, ¿verdad? Les llamó a los 12 discípulos, se los voy a mencionar. A Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, otro Jacobo, Simón el cananista, Judas el Iscariote. Creo que me faltaron 2 en mis dedos. A ver, va de nuevo. Simón llamado Pedro, ese es 1. Andrés su hermano, 2. Jacobo hijo de Zebedeo, 3. Juan su hermano, 4. Felipe, 5. Bartolomé, 6. Tomás, 7. Mateo, 8. Jacobo, 9. Alfeo, 10. No, perdón. Sí, cierto. Ajá, Lebeo, exactamente. Wow, no, pues ese sí iba a estar fácil acordarse. Lebeo. Wow. ¿Cómo se llama tu novio? Lebeo. Chistoso, ¿no? Luego Simón el cananista, sí había otro Simón, además de Pedro. Y Judas el Iscariote. Solo hay un Judas, pero Judas, el que escribe el libro de Judas, era uno de los discípulos, pero no me acuerdo quién de ellos. Pero bueno, ya hicimos un breviario cultural, ¿verdad? Jesús se rodeó de amigos, de personas definitivamente que llenaron su vida, que fue de gran bendición caminar con ellos. Fueron 3 años muy intensos, muy especiales, en donde conocieron a Jesús, donde vieron su gloria, donde vieron su presencia, ¿verdad? Pero donde también compartieron como personas, el lugar donde se quedaban a dormir, las comidas,
¿verdad? Los retos, los desafíos. Finalmente nos damos cuenta que la amistad es algo que Jesús mismo vino a destacar a través de su vida, a mostrar qué importante es un amigo. Y por eso uno de los hombres más sabios, ¿verdad? Antes que Jesús, obviamente, Salomón menciona esto en todo momento: ama al amigo. Gloria a Dios. Vamos a ver lo que dice en Proverbios capítulo 10, versículo 19 al 22. Dice así: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida en la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Y termina diciendo: la bendición del Señor es la que enriquece y no añade con ella tristeza, o tristeza con ella. Amén. Entonces está hablando, no sé si tú te puedas dar cuenta, pero está hablando acerca de las relaciones. Está hablando acerca de los amigos, está hablando acerca de las personas, está hablando acerca de lo que hablamos, de lo que expresamos. Dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. ¿Cuántos prudentes vinieron hoy? Gloria a Dios, ¿verdad? Dios quiere que nos demos cuenta que hay una oportunidad de ser prudentes en lo que hablamos, ¿verdad? Muchas veces nosotros no nos damos cuenta que a veces con una sola palabra podemos levantar la vida de una persona o la podemos destruir. Una sola palabra puede cambiar todo, ¿verdad? Una buena amistad, un buen tiempo, una buena familia, las buenas cosas se pueden perder por una palabra equivocada, por algo que no está bien pensado, por algo que no está bien dicho. Yo creo que si leemos el libro de los Salmos y los Proverbios nos vamos a dar cuenta que habla mucho acerca de los dichos de nuestra boca, mucho acerca de lo que hablamos, de lo que expresamos. Porque qué importante es para nuestras relaciones ser personas prudentes, ser personas cuidadosas con lo que expresamos, con lo que hablamos, con lo que les decimos a los demás, ¿verdad? A veces creo que como esposos, hoy yo creo que no es por casualidad que mi esposa se haya ido al salón, pero a veces como esposos, ¿verdad? Todo va bien, estamos bien contentos y de repente decimos algo sin pensarlo y todo cambia, el ambiente cambia y dices: pues ¿qué te pasó si estábamos bien? Pero muchas veces sin darnos cuenta descuidamos lo que hablamos. Algo que nos enseñaron y definitivamente tú y yo lo podemos comprobar es que tú y yo tenemos cuando menos 20 segundos antes de hablar la oportunidad de pensar lo que voy a hablar, lo que voy a decir. ¿Qué tan importante es lo que voy a decir? ¿O qué tanto va a levantar y edificar la vida de mi amigo, mi hermano, mi esposa, mi hijo, lo que voy a hablar? ¿Qué tan importante? Entonces ahí ya decido si lo hablo o no lo hablo, o si mejor me quedo callado. Porque dice: en las muchas palabras, dice, ¿no falta qué? Pecado. O sea, si no tenemos cuidado de lo que hablamos, si solo hablamos por hablar, dice: no falta pecado. El pecado tiene un propósito, tiene un fin. ¿Cuál es el fin del pecado? ¿Alguien sabe cuál es el fin del pecado? Muerte, destrucción, arruinar, ¿verdad? Tú y yo nos damos cuenta que hay personas que cuando se mantienen en su vida pecando y pecando y pecando, ese pecado los está destruyendo. Y no quiere decir que Dios no los ame o que Dios no los perdone, pero desgraciadamente si siguen insistiendo en eso los destruye. Entonces imagínate, dice que también en las palabras, cuando no tenemos cuidado de refrenar nuestra boca, Santiago se presume, ¿verdad? No es algo que sea algo que esté escrito bíblicamente, pero se presume que Santiago era hermano de Jesús en carne. O sea, era su hermano.
Santiago es alguien que habla mucho acerca de la lengua. Y dice que la lengua es como un pequeño miembro del cuerpo, pero que se jacta de grandes cosas. Dice, la lengua es algo muy difícil de controlar. Dice, pero el que logra controlar su lengua, entonces puede lograr controlar todo su cuerpo. La palabra dice que lo que yo hablo tiene vida o tiene muerte. Entonces realmente nosotros podemos a través de nuestra lengua edificar la vida de una persona, levantarla, animarla, ¿verdad? Llevarla hasta el cielo, pero con la misma lengua. De hecho, el mismo Santiago dice, no puede ser que con la misma lengua bendecimos al Dios de los cielos, pero maldecimos a nuestros hermanos. Dice, esto no puede ser posible. Dice, no, de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Esto no es algo que hay un poco de agua por ahí, creo que debe estar por ahí mi botellita. Gracias, hijo. Sí, con esto, perfecto. Se me fue la idea de lo que iba a decir, pero bueno. En las muchas palabras no falta el pecado. Dice, mas el que refrena sus labios. No es algo que se logra de un momento a otro. No es algo que sea como natural. Por eso, de hecho, el apóstol Santiago dice, qué difícil es refrenarla. O sea, requiere un trabajo. Dile al que está a tu lado, requiere un esfuerzo. O sea, no es algo natural. No es algo que te salga así de sencillito, no, es algo que tienes que trabajar con eso. Por eso aquí el salmista o el que hace los proverbios, Salomón, dice, mas el que refrena sus labios, ¿verdad? El apóstol Santiago lo dice de esta manera, dice, es como alguien que le pone un bozal a un caballo, es alguien que le pone algo para refrenarlo. Para detenerlo, así es la boca. Dice, es como un timón. En el barco es lo más pequeño. Tú date cuenta, un barco es enorme, pero el timón es muy pequeño. Pero sin embargo, si logras controlar el timón, ¿qué va a suceder con el barco? Va a tomar su destino correcto. Imagínate qué importante es tu boca. Que lo que tú hables puede llevarte por el camino correcto o puede llevarte por un camino incorrecto. Así es que el trabajo que nos corresponde a cada uno de nosotros es pensar qué voy a hablar, qué voy a decir antes de que lo hable, no después. Sí, porque luego a veces ya decimos, ay, ¿por qué dije eso? Pues tuviste la oportunidad de pensarlo antes. Ahí es cuando sirve, ¿no? Después ya para qué te arrepientes, ya para qué dices, ¿para qué lo dije? Pues ya lo dijiste. Antes es cuando tenemos la oportunidad de refrenar nuestra boca, de decir, no voy a decir esa tontería, no tiene por qué salir eso de mi boca. A veces, aunque tenemos los sentimientos y pensamos que es correcto, pero tenemos que aprender a refrenarla. A veces en medio de las relaciones, cuando estoy enojado con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mi amigo, ¿verdad? Me viene el sentimiento, el deseo de decirle hasta en lo que se va a morir. Pero dice aquí este hombre, dice, refrena tu boca. Espérate que se te pase el enojo, para que después abres las cosas como tiene que ser y entonces levantes la vida de tu hermano, de tu familia, de tu amigo. Gloria a Dios. Plata escogida, fíjate bien lo que dice, plata escogida es la lengua del justo. Wow. Di conmigo, wow. Plata escogida. Tú y yo podemos escoger las palabras que vamos a hablar. Tú y yo podemos escoger lo que le podemos decir a las personas.
Tú y yo tenemos esa oportunidad de escoger nuestras palabras, de usar nuestro mejor vocabulario. Y si no tenemos mejor, pues para eso hay que leer. La lectura nos ayuda mucho. Día que está a tu lado, la lectura te ayuda mucho a refinar tu vocabulario, ¿verdad? A mí siempre me ha llamado la atención y, por ejemplo, lo recuerdo mucho ahora ahí en el Metro Insurgentes, de repente hay personas que están vendiendo un poema por una moneda. Y siempre me llamaba la atención que escuchaba, nunca lo vi hasta ahorita, pero escuchaba que en países como Francia, creo en Europa, hay personas que se dedican a vender sus poemas, que andan vendiendo sus poemas en la calle, y es algo que tú dices, wow, qué interesante, ¿no? Que son personas que saben el trabajo que están realizando y salen y lo venden en las calles, y la gente está acostumbrada. Entonces hay muchos libros de poemas. Si quieres enamorar a tu esposa, pues puedes leerte un buen libro de poemas. Si quieres, ¿verdad?, tener un buen amigo, tienes que aprender a leer algún libro que te ayude a tener un buen amigo. O sea, tú y yo podemos enriquecer nuestro vocabulario, ¿no? El libro de los Proverbios, el libro de Cantar de los Cantares es todo un poema, son poemas, es vocabulario que nos ayuda. Y uno podría decir, bueno, pues a lo mejor ya no leas mucho cuando quieras leer estas partes, la Reina Valera 60, porque ya tiene un lenguaje un poco anticuado, un poco anterior, pero gracias a Dios ahorita ya existen traducciones más actuales. Entonces la Biblia nos puede enriquecer mucho. Dice, plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo, escucha bien esto, los labios del justo apacientan a muchos. Unos labios que refrenan su boca, que escogen las palabras, que tienen cuidado de lo que hablan, se convierten en pastores. Se convierten en personas que apacientan a otros. Que la gente te escucha y te dice, wow, qué padre, eso que dijiste me gustó. Porque tuviste cuidado de escoger las palabras. Porque tuviste cuidado de dar un buen regalo a alguien. Hay veces que meditamos y pensamos, queremos dar cosas que valen mucho, ¿verdad? Pero no todo lo que cuestan mucho, pero no todo lo que cuesta mucho realmente es algo que valga la pena. A veces lo que es gratis es mucho más valioso que lo que cuesta dinero. Una buena palabra no cuesta nada. Pero ¿cómo puede levantar la vida de una persona? ¿Cómo puede cambiarle el día, el momento a esa persona? Decir, wow, nadie me había dicho así, ¿no? Yo enamoré a mi esposa y fue muy original. La verdad nunca lo pensé cuando lo dije, pero en el momento cuando lo dije fue muy bueno. Yo estaba, fuimos a tomar un café allá por, ¿cómo se llama esta calle? Bueno, ahí por Plutarco y Ermita, en un bar que está por ahí, en un café, más bien Café Rock. Y ella estaba cerca de mí y empecé a sentir cómo respiraba y le dije, qué bonito respiras. Y es algo que nunca se le ha olvidado, a todo el mundo se lo platica. Y fue algo que escogí en el momento, porque yo estaba enamorado de ella, yo busqué algo que le enamorara. Entonces pude haber dicho 20 cosas, pero en ese momento me vino eso y eso la enamoró. Tú y yo tenemos la oportunidad de escoger buenas palabras, de escoger lo que platicamos, de escoger lo que hablamos, de escoger la conversación. Esto está bueno. Dice, la bendición de Dios enriquece. ¿Cuántos tienen la bendición de Dios? ¿Cuántos son bendecidos? Dilo conmigo, levanta tu mano derecha y di conmigo, Señor Jesús, te doy gracias porque yo tengo tu bendición, porque yo estoy enriquecido y voy a enriquecer a muchos. En el nombre de Jesús, amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús.
Tú y yo tenemos la bendición, tenemos la oportunidad, la bendición de tener un Padre amoroso que nos ama y que ha sido cuidadoso. Dile que está a tu lado, Él fue cuidadoso en dejarte palabras específicas. Tuvo cuidado. O sea, no sé si te das cuenta, pero la Biblia es un relato de amor para ti. Te quiere enamorar. Tú lees la Biblia y es una carta de amor de Jesús para ti. Y escogió las palabras, los hechos, las razones, todo lo dejó escrito para que tú y yo lo podamos recibir y creer. Y nos convirtamos en sus amigos. Wow, qué impresionante regalo Dios nos está dando hoy. No sé cuántos están contentos, pero esto es algo que Dios nos está regalando el día de hoy. Sobre el fundamento de la integridad que hemos estado hablando, edificamos pilares probados en la adversidad. Cuando más grande es la edificación a sostener, mayor es la presión en la prueba. Entonces nos damos cuenta qué importantes son los amigos. Dile al que está a tu lado, los amigos son importantes. En medio del trayecto de nuestra vida, entendemos que los mayores logros se encuentran en los amigos, con las personas que nos rodeamos. Cuidamos de ellos como el tesoro más valioso al que podemos aspirar. Por eso Salomón dice: en todo tiempo ama al amigo. En todo tiempo. De hecho, ahí en Proverbios 17:17, que es el siguiente versículo, para que lo puedas ver, dice: en todo tiempo ama al amigo, y es como un hermano en el tiempo de angustia. Nosotros levantamos, bendecimos a las personas, pero como dicen por ahí, a veces la vida es como una ruleta o como una rueda de la fortuna. A veces estamos arriba y a veces estamos abajo. Pero los amigos vienen a ser una parte sumamente importante para nosotros. Porque cuando nosotros los vemos caídos y los ayudamos a levantarse, dice: ama al amigo, porque en el momento de tu angustia, Él va a ser como un hermano. Mejor que un hermano, te va a levantar. A veces en el matrimonio, y pongo mucho el ejemplo porque con mi esposa lo he vivido constantemente, donde muchas veces yo me caigo, ella me levanta, me abraza, me dice palabras que llenan mi corazón. Pero lo mismo sucede y a veces ella me dice: pero ¿por qué me dices esto si estoy cometiendo este error o no estoy bien? Pero exactamente, los amigos están para cuando hay momentos difíciles, para apoyarnos, para levantarnos. Por eso qué importante de rodearnos de personas que son nuestros amigos, personas con las que podemos contar, personas con las que podemos pasar un buen tiempo. Creo que cada vez más tenemos que entender y darnos cuenta que la iglesia Dios la estableció para formar lazos de amistad, para tener buenos amigos. ¿No? Yo veo la amistad de mi hijo con sus primos, por ejemplo con Jesse, con Charis, y no somos de muchos amigos, no es que tengamos 20 amigos, pero yo me doy cuenta cómo esas amistades, por ejemplo en su caso, le ayudan y le bendicen mucho. Y bueno, ¿verdad? Cada uno de los que estamos aquí, pero hay personas que Dios pone cerca de nosotros para que podamos junto con ellos cumplir el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Amén. Amén. La vida con amigos se vuelve intensamente grata, llena de oportunidades, cuando nos descubrimos vivos y lo tomamos como la mayor oportunidad para disfrutar y construir, y no como un dolor y angustia para resolver. Lo vemos como un propósito a cumplir. Hay sabiduría cuando conocemos nuestro propósito en la vida, cuando encontramos aún en medio del dolor con quien encontrar un hombro donde apoyarnos, pero sobre todo una palabra de esperanza que nos permita ver que Dios no ha terminado con nosotros. ¿Cuántas veces Dios no ha usado la vida de alguna persona para decirte: todavía esto no termina, tranquilo?
Todavía no se te llega tu momento, tú tranquilo, todo va a estar bien. Qué importante es tener una persona que te diga eso. Qué importante es que tengas a alguien que te diga, dale, tú tranquilo, te vas a levantar otra vez. Tenemos que aprender a apreciar lo que Dios nos ha regalado. Yo no paso mucho tiempo con mi papá, pero definitivamente es una persona que amo mucho. Y me acuerdo que en una ocasión que nos defraudaron, llegué con él y dije, ay papá, nos defraudaron con 40,000 pesos, lo de un coche. Y en vez de decirme pobrecito algo, me dice, ahora vales más que antes. Y yo dije, ¿cómo? ¿Qué le pasa a mi papá? ¿Por qué me dice eso? Ahora vales más que antes. Y le digo, ¿y por qué? Y ya me explicó que los errores nos hacen más valiosos. Entonces esa palabra a mí me ayudó a seguir adelante. No importa a veces que no podamos estar tanto tiempo juntos, pero esos momentos te ayudan a salir adelante, a decir, wow. He vivido tantas cosas, por ejemplo con la hermana Paula, que Dios me la puso en el camino, ¿no? Nunca se me olvida, ya se los he platicado cuando fuimos a un velorio, más bien a un cementerio, y ahí andábamos caminando y pues íbamos atrás de las personas, pero se juntaron varios. Entonces yo me confundí y me puse en otro. Y pues como nadie me daba el lugar, yo agarré el lugar, déjenme orar. Entonces empiezo a orar y Dios, te pido que levantes, que tengas misericordia de la vida de tu hija y tú la recibas. Y de repente me dicen, no es hija, es hijo. Entonces pues es un momento que nunca vamos a olvidar, ¿verdad? Ya después fuimos a orar por la original, pero bueno. La hermana Paula ha sido alguien que cada vez que necesito oración, que necesito a alguien que me apoye, que me respalde, siempre ha estado ahí. Y yo creo que cada uno de los que están aquí ha sido una gran bendición para mi vida, pero tú y yo necesitamos darnos cuenta, necesitamos rodearnos de buenos amigos, hacer buenos amigos, desarrollar las amistades. Cuesta trabajo, claro, requiere un esfuerzo. Tener cuidado con lo que hablo, cómo lo digo, escoger bien las palabras. A veces se alejan las personas de nosotros. Ay, qué bueno, porque ni era para mí, pero a lo mejor fue porque no tuve cuidado de lo que hablé. O sea, a lo mejor yo fui el que lo alejé. Y no se trata de alejar a las personas, se trata de acercarlas. ¿Estás de acuerdo conmigo? O sea, Jesús lo seguían multitudes, muchísima gente, porque Jesús escogía bien sus palabras, Jesús escogía bien sus parábolas, lo que iba a platicar, lo escogía. Obviamente la gente decía, wow, plata, nos está dando plata, nos está dando riquezas, pues hay que seguirlo. Es el tiempo de dar riquezas, de enriquecer la vida de los demás, ¿estás de acuerdo? Una palabra de esperanza que nos permita ver que Dios no ha terminado en nosotros. Entonces se abre un horizonte lleno de posibilidades extraordinarias que nos impulsan a proseguir en nuestro camino, descubrir que la sabiduría de los reyes nos muestra que existen cosas más importantes que las cosas, que el dinero. Hay cosas que son mucho más importantes que tener una casa. Lo más importante de tener una casa es tener un hogar, es tener una familia, es tener con quién compartir, es tener a quién dar, es tener a quién apoyar, a quién levantar. Si no tuviéramos a nadie, de nada serviría lo que tenemos. ¿Están de acuerdo? Proverbios capítulo 3, versículo 13, en la versión, ¿sí encontraron la Dios habla hoy? Ahí. Ok, dice, feliz el que haya sabiduría, el que obtiene inteligencia, porque son más provechosas que la plata y rinden mayores beneficios que el oro.
La sabiduría vale más que las piedras preciosas, ni aun las cosas más deseables se les pueden comparar. Feliz el que haya sabiduría, feliz el que obtiene la inteligencia. ¿Cuánto cuesta tener sabiduría e inteligencia? ¿Cuánto dinero tienes que pagar? Hay cosas que sí, o sea, tienes que invertir, pero ¿qué? Por ejemplo, leer, buscar a Dios. Entonces esto te da sabiduría e inteligencia, pero cuando la obtienes dice qué feliz eres. Así es que dile que está a tu lado, feliz año 2022. ¿Verdad? ¿Queremos tener un feliz año? Pues llénate de sabiduría y de inteligencia. Porque dice que la sabiduría y la inteligencia son más provechosas que la plata y rinden mayores beneficios que el oro. Imagínate. O sea, te traen más beneficios. La sabiduría vale más que las piedras preciosas, ni aun las cosas más deseables. Nada de lo que ves se le puede comparar a la sabiduría. Nada. Es mucho más valiosa y mucho más preciosa. Proverbios 8:10, también en la Nueva Traducción Viviente dice: elijan mi instrucción en lugar de la plata, y el conocimiento antes que el oro puro. No, pues la sabiduría es mucho más valiosa que los rubíes. Wow. ¿Con qué compara la sabiduría? Nada de lo que puedas desear se compara con ella. Dios quiere hijos sabios. Levanta tu mano y dile conmigo: Señor Jesús, gracias porque soy tu hijo. Gracias porque tú me das sabiduría, porque tú me has hecho sabio. En el nombre de Jesús, dale un fuerte aplauso a Jesús. Dios nos sigue hablando de escoger: elijan mi instrucción en lugar de la plata. Escúchenme, pónganme atención. Jesús dijo: si hacen lo que yo les mando, entonces son mis amigos. Elijan mi instrucción. Elijan mi instrucción. ¿Por qué? Porque mi instrucción es en lugar de la plata. Y el conocimiento, dice, es más valioso que el oro puro. Pues la sabiduría es mucho más valiosa que los rubíes. Y la sabiduría es atender la instrucción de Dios. Uno de los más grandes problemas que tenemos en la vida es que confundimos lo que vale con lo que cuesta. Hay cosas que cuestan mucho, pero valen poco. También ocurre lo contrario: muchas cosas que son gratis resultan ser auténticos tesoros. Un ejemplo de esto es si establecemos una empresa sobre un fundamento de un capital, pero no sobre una gran idea desarrollada con sabiduría y conocimiento. La empresa quebrará, porque el dinero, siendo necesario, no es un pilar suficiente para sostener el peso de una compañía. No es suficiente con chequeras y cuentas corrientes. Se precisa cerebro, sabiduría, inteligencia y conocimiento. Antes de empezar algo, primero empieza por dentro, no por fuera. Todas las cosas inician desde adentro. Los cambios no inician desde afuera, inician desde tu interior. Cuando tú y yo empezamos a tener sabiduría, cuando tú y yo tenemos inteligencia, conocimiento, entonces las cosas pueden sostenerse y pueden crecer. No importa cuánto tengas, ni en dónde estés, ni quién, ni en qué condición estés. Lo que tienes por dentro es lo que te va a llevar hacia adelante. ¿Les hizo sentido o más o menos? La sabiduría con la instrucción, porque cuando no invertimos en la instrucción, fíjate, esto me encantó, acabamos invirtiendo en una doble corrección. Perdón, invirtiendo lo doble en corrección. Por eso primero es saber qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer y después hacerlo. Ahora sí que venga la inversión, porque si no luego pues prueba y error, pero cuando menos te das cuenta ya te echaste a la inversión. La sabiduría y la instrucción son verdaderos tesoros, pero no son joyas que uno exhibe,
sino son valores que incorporas en tu mente y en tu corazón. No son adornos que decoren tu figura externa, ni son lujos de los que presumes hacia afuera. Sin embargo, son la auténtica riqueza que le da valor a una vida. Hay varias películas que he visto, ustedes saben, me gustan las películas y las series. Hay varias películas que he visto de personas que han descubierto. Por ejemplo, me acuerdo recién de una mujer que trabajaba ayudándole a hacer al quehacer a una persona de mucho dinero. Y ella tenía un hijito y ella decía: tú no vas a ser igual que yo, tú vas a salir adelante, ¿no? Ella lo pensaba. Entonces, cuando llegó a trabajar con ese hombre, se dio cuenta que tenía un lugar, una librería literalmente en su casa, impresionante, enorme, y le dijo: oiga, ¿usted ha leído todos esos libros? Le dijo: sí, claro, en algún momento de mi vida. O sea, no puedo creerlo, tenía una librería, pero los había leído. Entonces ella empezó a buscar y a preguntar cómo lo podía hacer para que su hijo hiciera lo mismo. Por supuesto que cuando el hijo se instruyó, tuvo sabiduría e inteligencia, llegó a lugares muy altos. Eso sucede en lo natural, sin necesidad de que conozcas a Dios. Simplemente te instruyes y las cosas te van mejor. Dejas de ser ingenuo y dejas de ser, ¿cuál es la otra palabra? Ingenuo, ignorante, gracias. Dejas de ignorar, empiezas a tener conocimiento. Y no solo conocimiento, sino empiezas a saber cómo hacerlo. Y lo haces. Imagínate cuánto más nosotros que tenemos a Dios, que nos bendice, y su bendición no añade con ella tristeza. Gloria a Dios. Proverbios capítulo 2 del 1 al 9 dice así: hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos guardas dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinas tu corazón a la prudencia, si clamas a la inteligencia y a la prudencia das tu voz, si como a la plata la buscas y la escudriñas como a tesoros, entonces entenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento de Dios, porque Dios da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Wow, qué impresionante. Si lo buscas, si lo escudriñas, si clamas a ella, si clamas a la inteligencia, si le dices: Señor, yo quiero aprender, quiero conocer, quiero saber de ti, quiero saber cómo hacer las cosas, cómo refrenar mi boca. Señor, ayúdame, enséñame a ser prudente con mis palabras, porque yo quiero acercar personas a ti. ¿Cuántos quieren acercar personas a Jesús? Entonces necesitamos clamar a la inteligencia, clamar a la sabiduría, hacerla nuestra amiga. Cuando en nuestro interior fluye la sabiduría de su presencia, entendemos lo efímero de la apariencia, a diferencia de la grandeza que se construye dentro de nuestro ser con verdad y justicia. La sabiduría y la inteligencia no son complementos decorativos, sino que pasan a formar parte de nuestro ser, van con nosotros siempre. Nadie nos los puede robar. Wow. La sabiduría y la inteligencia son los pilares que sostienen el edificio, pues la sabiduría y la inteligencia dan solidez y consistencia a la casa que es nuestra vida. Necesitamos la sabiduría, necesitamos la inteligencia. Con el paso del tiempo, comprendemos que para edificar algo, ya sea una vida, un hogar, una empresa, es importante tener los pilares del conocimiento y la sabiduría. Donde la inteligencia, escucha bien esto, es la acumulación del conocimiento. Pero la sabiduría es saber cómo utilizarla de forma adecuada. La inteligencia se refiere a lo que tengo en mi mente, pero la sabiduría tiene que ver con la manera en que lo aplico.
Tú y yo nos damos cuenta, hay gente, y muchas veces nosotros nos encontramos con ideas impresionantes o con muy buenas ideas y decimos, sí, hago esto y esto y esto, pero muchas veces a la hora de aplicarlo no nos sale. Y es porque muchas veces tenemos la inteligencia, pero nos falta ¿qué? La sabiduría. La sabiduría es la aplicación de la inteligencia. Si recuerdan, también el apóstol Santiago dijo, si alguien tiene falta de ¿qué? De sabiduría. Si no sabes cómo aplicar las cosas, pídeselo a Dios. No sabes cómo tener buenos amigos, pídeselo a Dios. No sabes cómo acercar personas a Jesús, pídeselo a Dios. Él te va a dar la sabiduría. Dice que el que comparte la palabra es sabio a otros. Entonces, definitivamente, cuando Él nos da la sabiduría, nosotros estaremos compartiéndola a las personas. Amén. Qué buena prédica. Qué buena prédica, gracias a Dios. Voy a repetir esta parte. La inteligencia se refiere a lo que tengo en mi mente. La sabiduría tiene que ver con la manera en que lo aplico. Entonces, sabiduría es más importante que conocimiento. Sabiduría es el conocimiento refinado por el tamiz de la experiencia. Es el conocimiento empapado con la lluvia de muchos inviernos y tostada por el sol de múltiples veranos. Crecer en sabiduría e inteligencia no es cuestión de un momento, es cuestión de un trabajo. Es cuestión de decidir y determinar cada día lo que leo, lo que oigo, lo que escucho, lo que veo. Porque de ahí yo absorbo mi sabiduría. También tiene que ver cómo hablo, lo que escojo cuando hablo, la prudencia al hablar. Dios es bueno, amén. Yo creo que estamos viviendo un año de crecimiento y definitivamente entiendo, no estamos viviendo aún un crecimiento en la parte de números, pero sí en la parte interior. Si crecemos interiormente, lo demás se va a dar por añadidura. Por eso hace rato en una de las partes dice, elijan mi instrucción en lugar de la plata y el conocimiento antes que el oro puro, pues la sabiduría es mucho más valiosa que los rubíes. Nada de lo que se puede desear se compara con ella. Dice, antes escoge la instrucción y el conocimiento. Y dice la palabra, busca mi reino y su justicia. ¿Y qué dice? Todas las demás cosas vienen solitas. Una persona sabia acerca a personas a Cristo. Este lugar se va a llenar por personas sabias. Gloria a Dios. Levanta ahí tus manos, ponte de pie. Gracias, Padre, por este regalo. Yo creo que hoy tú nos estás regalando esta palabra. Definitivamente así lo puedo ver y lo podemos entender. Es un regalo tuyo, tu revelación, Señor. La revelación de esta palabra, la revelación de esta sabiduría, Señor. Gracias, Padre precioso, porque yo creo que hoy tú estás despertando en cada uno de nosotros una hambre y una sed por tomar tu sabiduría, por tomar tu inteligencia, Señor, por ser personas que crecemos, Señor, en nuestro interior, Padre. Que no es algo que se pueda ver físicamente, que no es un adorno físico, pero es algo que nos va a acompañar todos los días de nuestra vida. Señor, yo creo que somos personas que estaremos edificando nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro matrimonio, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, Señor Jesús. Gracias, bendito Padre, porque somos una iglesia llamada a influenciar a las personas que aún no te conocen, Padre, y aún a los que se han alejado de ti, bendito Dios. Señor, gracias porque tu palabra nos enseña que aprendamos a refrenar nuestra boca,
que seamos prudentes con lo que hablamos, porque entiendo, Señor, y entendemos hoy que eso estará acercando el corazón de las personas, primeramente a ti y también a hacer una amistad con nosotros, Padre. Dile conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por los amigos que tú me has dado, Señor. Gracias por cada persona que has puesto cerca de mí. Gracias por ese valioso regalo de las personas. Gracias, Espíritu Santo, porque tú te has convertido en un amigo impresionante para nosotros. Y tú nos enseñas a ser buenos amigos, a ser buenos padres, a ser buenos hijos, a ser buenos hermanos, a ser buena familia, buenos amigos. Espíritu Santo, tu palabra dice que si tenemos falta de sabiduría, la pidamos a ti. Si tú necesitas hoy sabiduría, pídesela a Él. Padre, hoy quiero pedirte que tú me des sabiduría, Señor. Anhelo acercar a las personas a ti, Señor. Anhelo, bendito Señor, dar a conocerte a ti, Señor, tu verdad. Y también anhelo, Señor, formar amigos, amistades, fuertes lazos de amor, Señor, en esta tierra, y que nos lleven también delante de ti, Señor. Muchísimas gracias, Padre. Bendigo a cada uno de tus hijos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Qué padre que te conectaste y hayas pasado este tiempo con nosotros. Espero que esta palabra haya sido de bendición para ti y toda tu familia. No olvides seguirnos en todas las redes, envíanos un mensaje, queremos conocerte, y comparte con todos tus amigos este video. Nos vemos el próximo domingo.